Muy buenas tardes, ministros, compañeros en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta reunión para compartir unos momentos de compañerismo con ustedes alrededor de la palabra de Dios. Ayer estuvimos viendo algo acerca de la primogenitura. Esto fue ¿dónde, Miguel? En los dos lugares vimos algo que no habíamos quizás visto antes desde ese punto de vista, desde ese ángulo. Y vean ustedes cómo a medida que han ido pasando los años, Dios nos ha permitido ver de las mismas cosas que comenzaron siendo dichas. Cada día Dios nos ha ido dando más y más luz acerca de estas cosas, y hemos visto cómo ya sobre un tema ya casi tenemos casi toda la luz, diríamos, pero todavía mientras hay algo más en un tema, pues Dios sigue dándonos un poquito más y un poquito más, sigue dándonos ahí renglón sobre renglón, sigue dándonos ahí palabra sobre palabra, hasta que tengamos el cuadro completo en toda su plenitud. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Por ejemplo, del nombre nuevo del cual se habló en el 74, ya antes en el 71, cuando fuimos a México. 71 fue por ahí, Miguel. Ya yo tenía los apuntes, las notas acerca del nombre nuevo, de la fe para el rapto y todas estas cosas, pero para ese tiempo pues no se estaba hablando en medio de los ministros y en medio del grupo que había recibido el mensaje del hermano Branham. No se estaba hablando acerca del nombre nuevo, de la segunda venida de Cristo, ni de la fe para el rapto en la forma que está establecido en la Escritura, sino que los que hablaban acerca de estos temas solamente hablaban en una forma superficial, pero sin adentrarse en ese tema. Y allá en la congregación del hermano Favila, allí estuve predicando acerca de la fe para el rapto y de los truenos en el 1971, y estuve allí mostrando que no hay ni transformación ni rapto sin escuchar la voz de los 7 truenos, y no hay forma de obtener esa fe para el rapto de otra manera sino por medio de la voz de los 7 truenos, que es la voz de Cristo, como el ángel fuerte descendiendo del cielo y luego hablándole a su pueblo aquí en la tierra. Porque los truenos son la voz ¿de quién? Del ángel fuerte, de Cristo, en su venida cuando desciende del cielo. Y toda revelación tiene que venir siempre por medio de un profeta. Toda revelación divina viene por medio de un profeta. Toda revelación divina para el pueblo de Dios, para el pueblo hebreo o para la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, toda revelación divina correspondiente al Antiguo Testamento vino por medio de los profetas de Dios, y toda revelación divina para la iglesia del Señor Jesucristo durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil ha venido por medio de los 7 ángeles mensajeros. Y toda revelación divina correspondiente a nuestro tiempo, a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, tiene que venir por medio del ministerio correspondiente a la dispensación del reino, que es el ministerio de la dispensación del reino. El ministerio correspondiente al profeta mensajero de la dispensación del reino, y toda esa revelación viene por medio del mensaje que él estará trayendo, que es el mensaje del evangelio del reino. En ese mensaje es que la voz de los 7 truenos es escuchada. O sea que siempre
la voz de Cristo, la voz de Dios, siempre ha sido escuchada en un mensaje. Y por eso en cada edad, Cristo dijo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y cómo se podía escuchar la voz del Espíritu Santo en cada una de las edades de la iglesia? Por medio del instrumento que tenía el Espíritu Santo en cada edad, y ese era el ángel mensajero de cada edad. Y para el día postrero, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia en el día postrero, la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ahí, en el mensaje que estará dando Jesucristo en el Espíritu Santo, estará hablando con voz de león de la tribu de Judá. Porque en Apocalipsis capítulo 10, versos 1 al 11, encontramos que Cristo desciende del cielo, pone de su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y dice, y clamó, como cuando ruge, ¿qué? Un león. O sea que su voz es de león y no de cordero. Está hablando como león. Y ahora, miren ustedes, en las 7 edades de la iglesia gentil, Cristo habló como cordero. Pero en la edad de la piedra angular, Cristo habla como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. ¿Y cómo escucharemos la voz de Cristo? La escucharemos en la misma forma en que ha sido escuchada la voz de Dios en el Antiguo Testamento, por medio de los mensajeros que Él ha enviado, y en las 7 edades, por medio de cada mensajero que Él ha enviado. Vean ustedes cómo Dios también ha enviado mensajeros de edades, y también ha enviado mensajeros para dispensaciones. Para edades, podemos decir que Él ha enviado cierta cantidad, pero para dispensaciones ha enviado una cantidad más pequeña. Miren cómo son las cosas de Dios. Mientras más grande es lo que Dios hace, más pequeño es el instrumento. Vean, mientras más grande es el programa de Dios, más pequeño también es el número o el grupo. Vean, para edades, Dios ha enviado una cantidad de mensajeros, pero para dispensaciones solamente tiene ¿cuántos? 7 nada más. Con 7 le basta. O sea, una dispensación es más grande que una edad. Y sin embargo, en una dispensación, podemos ver en la dispensación de la ley, en la dispensación de la gracia, hubo 7 etapas o 7 edades, donde envió 7 mensajeros. Pero para la dispensación de la ley, como dispensación, solamente era un profeta mensajero, Moisés. Ahora, bajo el ministerio de Moisés, estaban todos los profetas de esa dispensación. Estaban sujetos al mensaje de esa dispensación que vino por medio del profeta Moisés, el cual estaba conectado completamente con los mensajes que Dios había dado por medio de los profetas dispensacionales anteriores. Y miren cómo Moisés agarró todo lo que ya estaba revelado por los profetas anteriores a él, y lo trajo en el Pentateuco, y trajo todas esas cosas para una nueva dispensación que estaba comenzando en aquel tiempo. Y gracias a Dios que Dios usó al profeta Moisés para que nosotros pudiéramos tener el Pentateuco. Y no solamente en el Pentateuco escribió Moisés. Si usted busca en el libro de los Salmos, encuentra allí el Salmo 90, que dice que es de Moisés, el siervo de Dios. O sea que vean cómo un profeta dispensacional se mete a dispensaciones pasadas
saca todo lo que hubo allí, la revelación que hubo allí, y la trae para su dispensación. Él puede meterse hacia el pasado y buscar, rebuscar y escudriñar todo lo que hubo en las dispensaciones pasadas y en las edades de esas dispensaciones y traerlo a la nueva dispensación a la cual Él es enviado. Y también puede profetizar de las cosas que han de venir más adelante. Y de todas las cosas que han de venir en su dispensación, Él profetiza también. Y es el que tiene un mayor alcance profético para esa dispensación. Porque le es abierta a Él esa dispensación. Miren al profeta Moisés, cuando le habló al pueblo hebreo por palabra de Dios, les dijo acerca de las bendiciones y de las maldiciones también. Y les dijo el por qué les vendrían las bendiciones y el por qué les vendrían las maldiciones. Y les dijo que ellos se iban a rebelar en contra de Dios y les vendrían los juicios divinos. Ahora vean ustedes, Moisés conocía por dónde iba a pasar el pueblo hebreo y les mostró un Dios misericordioso al cual ellos podían acudir arrepentidos por sus pecados y obtener la misericordia de Dios. Por eso podemos ver que a través de la dispensación de la ley, el pueblo hebreo algunas veces pecaba y venía el juicio divino, y el pueblo hebreo despertaba y se arrepentía, y Dios levantaba un hombre en medio de ellos y los llamaba a arrepentimiento, y se arrepentían, y la misericordia de Dios era extendida a ellos y el juicio divino era quitado. Vean cómo todas esas cosas fueron vistas en medio del pueblo hebreo. Ahora, vean cómo Dios estableció también dispensaciones donde Dios llevaría a cabo su programa correspondiente al presente, porque el programa del tiempo presente es el programa correspondiente a la dispensación del tiempo presente. Dios no obra en el presente en una dispensación que ya pasó, y tampoco obra en el presente en una edad que ya pasó. Él obra en la edad que está vigente. Y podemos ver cómo ha sido esto de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y ahora vean ustedes cómo hemos llegado a una nueva edad y a una nueva dispensación. Y vean cómo, digamos, desde el 1974, podríamos decir desde antes, pero vamos a decir ya establecido completamente desde el 74 en adelante, Dios comenzó a abrir completamente la dispensación del reino, comenzó a mostrarnos todas estas cosas que estaban ocultas del entendimiento del ser humano, pero que estaban en la Escritura, estaban en la palabra de Dios hablada por medio de sus profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, incluyendo los 7 ángeles mensajeros. Y Cristo lo que ha estado haciendo en nuestro tiempo es sacando a la luz escrituras, profecías que estaban ya habladas por los profetas de Dios. Y eso es lo que Él ha estado haciendo, y en adición a eso, cumpliendo las que corresponden a nuestro tiempo. Ahí es donde podemos nosotros siempre encontrar a Cristo, a Dios, en el cumplimiento de lo que Él prometió para la edad y dispensación que a uno le toca vivir. Fuera de ese lugar, usted no lo puede hallar a Él, porque Cristo es revelado en su palabra prometida para el tiempo en que uno está viviendo. Ahora,
Estamos nosotros viviendo ya en un tiempo muy avanzado. Nos hemos adentrado en el séptimo milenio. Estamos en la cuarta vigilia del séptimo milenio. Y la cuarta vigilia es de 6 a 9 de la mañana. Y ahora pueden ver el por qué nuestro hermano Branham habló del rapto y dijo que el rapto sería ¿de qué? De 6 a 9 de la mañana. Ahora, si esto fuera en lo literal, pues en algún lugar, en algún territorio será de 6 a 9 de la mañana, que de seguro puede, de seguro pues va a ser así, vamos a decir, de seguro puede ser posible lo literal también, como en lo literal también Cristo se levantó en la mañana. Ahora, en el sentido profético espiritual, eso es más grande de lo que uno se imagina, porque de 6 a 9 de la mañana, siendo que la cuarta vigilia es de 6 a 9 de la mañana, y siendo que un día delante del Señor es 1000 años, entonces, una hora delante de Dios son 41 años con 8 meses, y 3 horas son 125 años. Miren lo que es una vigilia delante de Dios, en el tiempo de Dios, en comparación con un día delante de Dios como 1000 años de los nuestros. Una vigilia delante de Dios para los seres humanos entonces son 125 años. Y ahora, todo lo que ha sido hablado para ser cumplido en la mañana corresponde a la cuarta vigilia, que cubre un ciclo de tiempo de 125 años. Ahora, yo no le voy a poner fecha al comienzo de esa cuarta vigilia, solamente les digo que ya estamos en la cuarta vigilia. Y cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación nuestra, podremos mirar y ver si fue en la primera hora, o en la segunda, o en la tercera hora de la cuarta vigilia. Y vean ustedes cómo cuadra perfectamente lo que dijo nuestro hermano Branham, que el rapto sería de 6 a 9 de la mañana. Miren dónde encontramos ese horario, en el horario de Dios. Y también nos habla de la hora de su venida. Primero tiene que ocurrir su venida para escucharlo rugiendo como cuando ruge un león, tronando y clamando como cuando ruge un león, y hablándonos con esa voz de los 7 truenos. Y luego los muertos en Cristo, luego de recibir ese mensaje y obtener así la fe, la revelación, para ser transformados y raptados, que es de la revelación del Evangelio del Reino, que contiene la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá. Esa es de la revelación de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, la que nos da la fe para ser transformados y raptados. Así como la revelación de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios nos da la fe para ser salvos, para lavar nuestros pecados en la sangre del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que al darnos la fe obtenemos el conocimiento, nos da la revelación la fe y obtenemos allí el conocimiento para obtener el beneficio de lo que Él ha cumplido. Así ha sido para la primera y de la primera venida de Cristo bajo la dispensación de la gracia, con el mensaje del Evangelio de la gracia. Ahora, vean ustedes que cuando se promete la venida de un mensaje, de un nuevo mensaje, uno tiene que entender si es un mensaje para una edad o es un mensaje para una dispensación. Y lo otro es que si se está esperando un mensaje
pues no puede venir un mensaje sin un mensajero. O sea que solamente una persona que tenga un poco de lógica se da cuenta que si va a venir un mensaje, pues tiene que venir un mensajero, tiene que venir el portador de ese mensaje. Si va a venir una revelación, la fe para el rapto, la revelación para el rapto, pues tiene que venir un mensajero, y eso tiene que ser de acuerdo a la Escritura. No puede ser un mensajero inventado, sino un verdadero mensajero prometido en la Escritura. Cuando se nos habla que viene una edad, pues todo el mundo tiene que entender que tiene que venir un mensajero de edad para abrir esa edad. ¿Con qué? Con la palabra, con el mensaje. Y en ese mensajero está Cristo en Espíritu Santo, velado y revelado en la porción correspondiente a ese tiempo. Y cuando ese mensajero proclama el mensaje, es la voz de Cristo por medio de ese mensajero. La trompeta está sonando en ese momento y está llamando a sus hijos en ese momento a una nueva edad para ahí cumplirse el programa de Dios correspondiente a esa edad. Así también son las dispensaciones. Y cuando se nos promete que viene un mensaje, el mensaje del Evangelio del Reino, y viene una nueva dispensación, la dispensación del reino, algunas personas que lo comprenden se ponen a esperar un mensaje y se ponen a esperar una dispensación, cuando lo primero que tienen que entender es que si viene una nueva dispensación y viene un nuevo mensaje, tiene que venir un nuevo mensajero. Y cuando las personas entienden esto, entonces buscan el nuevo mensajero, y cuando reciben el nuevo mensajero, reciben el nuevo mensaje y reciben y entran a la nueva dispensación. Pero algunos quieren entrar por su cuenta a una nueva dispensación y quieren entrar por su cuenta a un nuevo mensaje y se enredan todos, porque un nuevo mensaje es una nueva revelación de Dios para una nueva edad o para una nueva dispensación. Y toda la revelación tiene que venir por medio de un mensajero, de un profeta enviado por Dios. Y ven ustedes, Dios no tiene tantos profetas, y dispensacionales menos, solamente 7. Así es que vean ustedes que solamente hay 7 mensajeros dispensacionales y solamente hay 7 mensajes dispensacionales. Y ya han transcurrido 6. Solamente nos queda uno solo. Y toda promesa que haya sido hecha, la cual no haya sido cumplida en los profetas anteriores, de edades y de dispensaciones, ¿dónde va a ser cumplida? Va a ser cumplida bajo el ministerio del profeta mensajero de la nueva dispensación, de la dispensación del reino. Bajo esa nueva dispensación y bajo ese nuevo ministerio, Dios estará cumpliendo todo lo que Él ha prometido. Ven ustedes, así como cuando el profeta Elías recibió la orden de Dios allá en el monte Sinaí, cuando estaba allá en la cueva, Dios le dijo: mira, regrésate por el camino por donde has venido y ve y unge a quién primero, a Asael primero, y luego a quién, a Jehú, y luego a quién, a Eliseo. Y Elías regresó, ¿y a quién se encontró primero? Hasta en eso, lo que dijo Jesús, los postreros, ¿qué? Serán primero. El último vino a ser el primero. Y luego no ungió a nadie más. Y Eliseo dijo: yo quiero que una doble porción del Espíritu que está en ti venga sobre mí. Y cuando la recibió, allí quedó ungido con el Espíritu de Dios que estaba en Eliseo. En Elías pasó a Eliseo y vino en una doble porción, tipo y figura de la primogenitura. Miren lo que Eliseo estaba pidiendo: una bendición de primogenitura, una doble porción. Y
Por eso vino a ser tipo y figura también del doble ministerio de los dos olivos, del ministerio de Moisés y de Elías. También están reflejados allí en Moisés, en Elías y Eliseo. Ahí están reflejados también los ministerios de Moisés y Elías. Y ahora vean ustedes que Dios le dijo a Elías: ve y unge a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de ¿qué? De Israel, y a Eliseo por profeta en lugar tuyo. ¿Quién fue el precursor de Eliseo? El profeta Elías. Ese fue el precursor de Eliseo. Elías podía decir: el próximo profeta que vendrá con el espíritu que está en mí. O sea, será el próximo Elías. Y podía decir: y se llama Eliseo, porque ya Dios me reveló quién sería el próximo que vendría con este espíritu ministerial que está en mí. Muy parecidos los nombres, Elías y Eliseo. O sea, comienzan con Elí. Y él, pues eso es Dios, ¿verdad, Miguel? Dios. Ahora podemos ver cómo fue allá, y podemos ver que Eliseo, aparentemente delante de cualquier crítico, no obedeció lo que Dios le dijo. Cualquier crítico que no entienda el programa divino, que no tenga la revelación divina, podrá decir: Elías no fue fiel a todo lo que Dios le dijo. Porque Dios le dijo: ve y unge a Hazael por rey de Siria primero. O sea, le dijo primero Dios a Elías, el orden que le dio Dios a Elías fue: ve y unge a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Cuando se logra conseguir al profeta que va a continuar la labor, se consiguió todo. Y eso es lo más difícil. Y lo más difícil lo consiguió Elías rápido. Vean ustedes, Dios le dio hasta la dirección, el nombre, y el nombre hasta del padre del que sería el precursor. Un privilegio grande para el profeta Elías. Como también para el profeta Juan el Bautista fue un privilegio grande conocer hasta el nombre del que sería su precursor, y saber que era pariente suyo según la carne, porque había venido por medio de María, y María era pariente de Elizabeth, o sea que estaba en la familia. Y Juan estaba muy contento de saber que Jesús era el precursado al cual él le estaba preparando el camino. Ahora, todo precursor, en una o en otra forma, conoce al precursado. Les digo, en una o en otra forma, porque ya sea literalmente o personalmente o por visiones, él conoce al precursado. Cualquier persona puede decir: el hermano Branham no tuvo ese privilegio. Pues miren, el hermano Branham tuvo un privilegio quizás mayor que el que tuvo el profeta Elías. ¿Por qué? El profeta Elías, estando vivo, nunca vio ministrando a Eliseo. Juan el Bautista tuvo el privilegio de ver al precursor y lo presentó. Pero Juan el Bautista no estuvo o no estaba normalmente en las actividades de Jesús. Le traen la noticia que aquel del cual tú diste testimonio, ahora a él le siguen más personas que a ti y bautiza más gente que tú. Pero Juan el Bautista estaba ocupado en sus actividades y no hacía como hacía Jesús,
que Jesús se iba a las actividades de Juan. Al comienzo, miren ustedes, se fue a las actividades de Juan el Bautista y hasta se bautizó, fue bautizado por Juan. Y no solamente fue en una sola ocasión, fue en más de una ocasión. Miren, el más grande, Juan mismo dijo, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti y ahora tú vienes a mí para que yo te bautice. Y no quería. Miren, el más grande, vean cómo se hace más pequeño. Y estaba en las actividades de su precursor. Ahora, Juan dijo, a él le conviene crecer y a mí menguar. Juan el Bautista pues tuvo el privilegio de verlo, pero no tuvo el privilegio de estar en sus actividades y verlo ministrar, a menos que no sacara un tiempito y fuera con sus discípulos. Vamos a ver a mi discípulo Jesús, a ver cómo va en su ministerio. Pero la Escritura no nos dice, sin embargo dice de Jesús, que Jesús estuvo en las actividades de Juan. Siempre que hay dos grandes líderes, los seguidores algunas veces se ponen celosos y algunas veces dicen, no, el que estoy yo siguiendo es el más grande. Pero Juan dijo, no, el que viene después de mí es mayor que yo, ese es el más grande. Y a ese es al cual deben todos seguir. Pero algunos discípulos de Juan se quedaron con Juan y Juan murió y se quedaron con el mensaje de Juan. Y se quedaron con la letra del mensaje en cuanto a la promesa del que vendría después de Juan. De seguro se quedaron esperando el que vendría después de Juan. O si algunos supieron que Jesús era ese, pues de seguro decían, pero no es necesario seguirlo. Pero Juan el apóstol y Andrés fue el otro, Miguel, y Andrés, esos cuando escucharon a Juan el Bautista decir, he aquí el Cordero de Dios, dejaron a Juan y se fueron con Jesús. Y de los seguidores de Juan el Bautista, vean ustedes, hubo entre los apóstoles de Jesús unos cuantos. Y casi todos, pues, o todos creían el mensaje de Juan. Pero ellos no comprendían que Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir, hasta que Jesús les abrió el entendimiento y les dijo, él es aquel Elías que había de venir. Ahora, algunas personas dicen o piensan, nuestro hermano Branham habló de uno al cual él le estaba preparando el camino, pero no tuvo el privilegio ni de verlo y mucho menos de verlo ministrar. Eso es lo que algunas personas piensan. Pero cuando nuestro hermano Branham fue transportado al futuro, él vio una carpa o una catedral y vio al Espíritu de Dios ministrando allí. Él vio que la columna de fuego se fue de él y se fue a otro y estaba hablando con otro y estuvo en ese lugar ministrando y nuestro hermano Branham estaba viendo todo lo que estaba pasando allí y estuvo viendo los milagros y las maravillas que estaban allí sucediendo. O sea que no era el hermano Branham el que estaba llevando a cabo esa labor, era el Espíritu Santo a través de otra persona. Está viendo a aquel al cual él le está preparando el camino. Dice por ahí por la página 26 o la página 40, miren aquí. Vamos a ver. Y de que supo su nombre, ¿será posible que haya sabido el nombre y se haya quedado callado? Bueno, si usted va a una oficina de alguna persona y no sabe ni cómo se llama, pues busca por el escritorio, por algún lugarcito, a ver si tiene el nombre por ahí.
Vamos por aquí a ver algo. Y por ahí ya lo vamos a dejar. Vamos a buscar en la 40, página 40 del libro de los sellos, los que lo tengan, del libro de citas. Es bueno tener este libro, porque todo lo que Dios esté haciendo en nuestro tiempo está prometido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y los apóstoles hablaron de las cosas que sucederían en nuestro día. El apóstol San Pablo, de los apóstoles del pasado, fue el más que habló. Y luego, nuestro hermano Branham, el más que habló de todos. El séptimo ángel mensajero, el cual habló de todas las cosas que Dios estaría haciendo en una nueva edad y en una nueva dispensación. Y habló de ellas proféticamente, con sueños que él tuvo, o visiones que él tuvo, o sueños o visiones que tuvieron otras personas. Por ejemplo, cuando él habla, yo recorreré esta senda una vez más, y algunos tuvieron sueños que lo vieron en un caballo blanco, un caballo militar grande, y ahí él extendió las riendas como hacen los jinetes, y él estaba vestido como de un jefe indio. Ustedes saben, en las películas, los que han visto las películas, con esta cosa de muchas plumas, largo, ¿cómo se llama eso? Penacho le dicen en algunos lugares, y con esa vestimenta de jefe indio, porque Cristo se está reflejando en él. Se está reflejando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, no va a aparecer como un indio con una sola plumita ahí, porque ese no es un jefe indio. El jefe indio es el rey de la tribu. Y ahora lo ven en un caballo poderoso, blanco, y dice, yo recorreré esta senda una vez más. ¿Quién está hablando ahí? Cristo a través de él. Y por cuanto él es el mensajero de ese tiempo presente, en que esa visión o sueño fue dado, pues tiene que ser presentado él, que él es el instrumento de ese momento. Y eso nos habla de la venida de Cristo, nos habla de Apocalipsis 19. ¿Ven que está en la Biblia? Toda visión o sueño tiene que ser de acuerdo a la Escritura, y es interpretado con y por la Escritura. Si no concuerda con las Escrituras prometidas para el tiempo en que uno vive, hay que echarlo a un lado. Ahora, miren ustedes, si el sueño fuera que viene en un caballo gris o negro, no concuerda con Apocalipsis 19. Por eso uno que apareció con un caballo, parece que apareció uno con un caballo manchado o de otro color, no concuerda con Apocalipsis 19. Nadie puede, ¿qué dijo él? Correr esta senda, recorrer esta senda, si Dios no fuera con él. ¿Y con quién Dios será en el día postrero para recorrer esta senda ministerial de el ministerio de Cristo, con la doble porción de la primogenitura ministerial, que es el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés? Miren cómo salió la doble porción ministerial, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Por eso dice que viene con sus ángeles, viene con Moisés y Elías, viene con una doble porción ministerial, como también, vean ustedes, vino Eliseo, lo cual fue tipo y figura de lo que estaría sucediendo en este tiempo final. Ahora, Elías no ungió a Eliezer, a Asael. Elías no ungió a Asael, ni ungió
a Jehú. Aparentemente Elías no lo hizo, pero proféticamente, hablando en términos proféticos, sí lo hizo, porque Elías era Eliseo. O sea que lo que no cumplió, la promesa divina que no se cumplió en la manifestación del primer Elías, pues la cumplió Dios en la manifestación del segundo Elías. Y así por el estilo, la manifestación, la promesa de Dios para el ministerio de Elías precursando la primera venida de Cristo, lo cual no fue cumplido en Eliseo ni en Elías Tifita, fue cumplido en Juan el Bautista. Y las cosas que no fueron cumplidas en Juan el Bautista como precursor de la primera venida de Cristo, las profecías para la segunda venida de Cristo, vean ustedes, y la del precursor de la segunda venida de Cristo que no fueron cumplidas en Juan el Bautista, fueron cumplidas en nuestro amado hermano Branham. Y las cosas que Dios le dijo a nuestro hermano Branham y le mostró en visiones y en sueños que Dios haría con el ministerio de Elías y que no fueron cumplidas, pues las cumplirá bajo el ministerio de Elías en su quinta manifestación. O sea que no hay ninguna contradicción. Algunas personas pueden decir, bueno, en nuestro hermano Branham, vean ustedes, dijo que tendría una carpa grande o una catedral y que sucedería un sinnúmero de cosas. Y nuestro hermano Branham por el 64-65 dice que esa profecía todavía no ha sido cumplida. La profecía o visión de la carpa todavía no ha sido cumplida. Eso es lo que nos dice nuestro hermano Branham. Miren la página 120 por ahí, vamos a ver, y dejen en reserva la 40. 120, vamos a ver por aquí, si es este el lugar. Vamos a ver, ese grande don. He tratado de explicar los otros y decir cómo opera. Esto no se puede explicar, nada más espera. No estará en operación tan perfectamente ahora. O sea, estaba en operación, pero no en toda su plenitud, no perfectamente. O sea, estaba dándonos una muestra de lo que sería ese don ministerial, ese ministerio de Jesucristo con sus ángeles en el día postrero. Dice, espera cuando ese concilio de iglesias traiga esa persecución, entonces pasará. Esta es la razón por qué yo vuelvo a orar por los enfermos. Solamente tengo una cosa en mi vida que el Señor me dijo que no se ha cumplido todavía. Es ese edificio o carpa donde estará un cuartito y yo tendré que estar adentro orando por los enfermos. Esto no ha pasado todavía que yo sepa. Esta es la única cosa que yo sé. Y está hablando aquí en el 1964. Y ahora, en la página 40 dice, vamos a ver, esto aquí es largo, vamos a ver dónde comenzamos. Yo miré hacia allá afuera, vamos a ver por aquí. Y entonces él dijo, hay un caballero agradable, de habla suave, que se paró y dijo, ahora mientras el hermano Branham descansa un poco, nos pondremos en la línea de oración. Dijo, ustedes con las tarjetas de oración, comenzando en cierto lugar, fórmense a mi derecha. Y yo miré hacia allá afuera, y yo miré hacia allá, fuera a mi izquierda de donde estaba parado, y allí un pequeño edificio colocado. La gente estaba en línea, la cual estaba alrededor de la carpa y llegaba hasta como una cuadra fuera de la carpa, una gran línea de gente, y todos estaban en pie allí.
con sus tarjetas de oración. Y luego vi una mujer en una camilla de ambulancia postrada allí. Un varón detrás de ella estaba parado en muletas, de modo que ellos estaban allí parados esperando su turno. Una mujer estaba tomando sus nombres y cosas, y luego estaba una lona estirada allí que nadie podía llegar alrededor de esa carta. Luego, quiero que usted mire esto y escuche cómo es para que mire la diferencia. Luego oí algo como remolino, como un remolino, haciendo así, como siempre lo hace. Cada vez que tenemos un servicio de sanidad es lo que pasa. Así es como siempre se oye. Sonó de ese modo en el arbusto esa vez que lo oí. Siempre ha sido de ese modo. Lo oí yéndose, moviéndose, y miré, y aquí que iba esa real luz suave moviéndose de mí, y se fue hacia el pequeño edificio. Y luego hay algo diferente entre la luz y el ángel, porque todavía estaba él conmigo, y la luz se había retirado al edificio pequeño. Y este ángel todavía hablando detrás de mí, el cual es un hombre grande. Y él dijo: yo te encontraré allí. Luego yo dije: yo no entiendo esto, ¿por qué allí? Él dijo: mira, y esta mujer, cuando salió de allí con la camilla de ambulancia, ella estaba empujando la camilla hacia afuera al otro lado. Y la mujer le preguntó, o sea, la que estaba haciendo las preguntas afuera, dice, y la mujer le preguntó: ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucedió? Ella dijo: yo no sé, solo aconteció. Yo he estado en cama por años. Y luego salió el hombre cargando sus muletas y le preguntó que qué había sucedido. Dijo que no sabía. Y venía a la plataforma a testificar. Y yo dije: yo no entiendo ello allí adentro. Y fíjese, él es siempre escritural. Él dijo que no dijo el Señor: cuando ores, no seas como los hipócritas que les gusta hacer espectáculos públicos o espectáculo público. Dijo: entra en tu cámara y cuando lo hagas, cierra la puerta y luego ora a tu Padre que ve en secreto, y el que ve en secreto te recompensará en público. Y él dijo: ¿tú te acuerdas de ese nombre que buscabas esa vez que soñaste de ello? Y yo dije: sí. Sí. Él dijo: yo te encontraré allí esta vez, y no será un espectáculo público. Y la visión me dejó, y luego allí yo podré continuar las líneas de oración hasta acabar. Ahora recuerden, yo hablo esto antes que acontezca lo sumamente abundante. Antes que acontezca lo sumamente abundante se prepara para acontecer. Yo no puedo esperar para llegar a ese lugar. Mi corazón anhela y está ardiendo. Y estas cosas aquí que ven ahora son amateur a lo que nuestro Señor se prepara para hacer. ¿Y dónde es que dice nuestro hermano Branham? Vamos a buscarlo. Que él mismo lo diga. Porque si él lo dice ahí, ya entonces él está explicando esto y no tenemos necesidad de explicación. Vamos a ver. Vamos a buscar la 136.
136, página, párrafo 1208, dice: la novia, antes que venga Jesús, ella tendrá todo el poder del Espíritu Santo para hacer milagros, levantar muertos y así sucesivamente como en la lluvia tardía. Y es esta lluvia tardía para los 144,000. Le están haciendo una pregunta a nuestro hermano Branham: ¿tendrán todos los ministerios esto? ¿Tendrán todos los ministros esto? ¿Y estamos solo esperando la venida? Ahora, la lluvia tardía, 144,000 judíos, no. Eso es cuando Elías y Moisés. Allí es donde los milagros tienen lugar. Las cosas que la gente ha estado buscando, los pentecostales por milagros, pero donde eso tendrá lugar será bajo Elías y Moisés. Solo debemos esperar la venida del Señor. ¿Ve? ¿Dónde caen los milagros? De la carpa y bajo la carpa. ¿Bajo qué ministerio? ¿Bajo el ministerio del cuarto Elías? No. Bajo el ministerio de los 2 olivos, bajo el ministerio del quinto Elías y segundo Moisés, en donde el ministerio de Jesucristo estará operando, estará siendo operado por el Espíritu Santo, por Cristo el Espíritu Santo, y estará con la bendición de la primogenitura ministerial, que es una doble porción ministerial, porque la bendición de la primogenitura es una doble porción de herencia que recibe el primogénito. Ahora, ahí lo tienen, hasta en la bendición de la primogenitura aparece la doble porción ministerial, y por eso para la dispensación del reino, miren ustedes, Cristo estará manifestando su ministerio con el ministerio de Moisés y de Elías. Es Cristo, el Espíritu Santo, el que ha dado ministerios tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y cuando vino Cristo en su primera venida, manifestado en carne humana, llamado Jesús, vean ustedes, allí estaban los ministerios de Moisés, de Elías, de Eliseo, todos los ministerios que él había repartido en el Antiguo Testamento estaban en él, porque él es el dueño de todos los ministerios. Y todos los ministerios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que él ha repartido y a sus mensajeros, estarán en Cristo en su segunda venida. Pero los que estarán siendo operados o vistos, o en la forma en que estará operando Jesucristo, su ministerio, el ministerio de Jesucristo, será visto como Moisés y como Elías. Allá en el tiempo del ministerio de Jesús, 2000 años atrás, en carne humana, unos decían que era Juan el Bautista, o sea, decían que era Elías, porque Juan el Bautista era Elías. Otros decían que era alguno de los profetas que había resucitado. Veían en Jesús los ministerios de Elías, de Eliseo, de Juan el Bautista, de Moisés. Pues profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, a él oiréis. Ahí estaba también un profeta como Moisés, un profeta dispensacional. Y así por el estilo podemos ver que cuando se cumplió la primera venida de Cristo, que fue la venida del ángel del pacto en toda su plenitud en carne humana, allí estaban todos los ministerios. Porque todos los ministerios pertenecen ¿a quién? A Cristo, al ángel del pacto. Y ahora, vean ustedes cómo todo lo que fue reflejado en el pasado es para ser cumplido en este día posterior, todo lo relacionado a la segunda venida de Cristo con sus ángeles para este tiempo final. En donde, miren ustedes la estrella que aparece en la bandera hebrea, que es la estrella de 6 puntas, encontramos que contiene, ¿saben ustedes? Contiene
las 12 tribus de Israel. ¿Y cómo las podemos ver? Son los 12 patriarcas, ahí están, los 12 patriarcas y también las 12 tribus de Israel. Si usted toma cada punta, cuando usted toma dos piedras angulares o dos pirámides y junta una mirando hacia abajo y otra mirando hacia arriba, entonces va a tener una piedra angular en cada lado, o sea, 6 piedras angulares. Y luego tira una raya entre cada piedra angular a la otro lado, y luego tira otra acá y otra acá, y luego cuenta, le va a dar 6 piedras angulares dentro también, y 6 y 6 son 12. Ahora, ¿cuántas tribus son? Se dice las 12 tribus de Israel. Pero si uno comienza a contar y cuenta la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, le da 13. Dios no le dio heredad a la tribu de Leví, por lo tanto, son 12 territorios. Luego, cuando se incluye la tribu de Leví, entonces, ¿qué se hace? Se toma la tribu de José, y la tribu de José consta de 2 partes, de la parte de Manasés y la parte de Efraín, porque la tribu de José, teniendo la primogenitura, tiene una doble herencia. Miren, hereda 2 tribus. Ahí tenemos, vean ustedes lo que es la bendición de la primogenitura. Y como les dije en estos días ayer, vean ustedes, Cristo, teniendo la bendición de la primogenitura, hereda a su iglesia gentil y hereda al pueblo hebreo. Y por eso en el día postrero Cristo recibe a su iglesia gentil, la resucitará a los que han partido, y los que estamos vivos nos transformará, y luego recibe 144,000 hebreos, que son las reliquias del pueblo hebreo. Bueno, ven ustedes cómo todo esto ha estado funcionando, y cómo la revelación de Jesucristo para el día postrero en la dispensación del reino y bajo el mensaje del evangelio del reino, vean cómo tiene la continuación de ese hilo profético desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay ningún lugar donde esté partida esa revelación, ese hilo profético, en ningún lugar está partido. Tiene una secuencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y eso solamente lo puede hacer ¿quién? Dios. Ahora, también aquí encontramos en la estrella, se le llama la estrella de David, o le llaman la estrella de David, encontramos también los 24 ancianos. ¿Y cómo vamos ahora a encontrar los 24 ancianos? Pues entonces, hace otra raya, cada piedra angular, de la punta de cada piedra angular tira una raya a la otra de abajo, y así hace con cada una, y le da 24 piedras angulares, que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. ¿Ven cómo en el programa divino todo cuadra bien? Y si usted hace una estrella de 5 puntas, ¿qué encuentra? Pues encuentra
5 puntas, 5 piedras angulares, ahí. Y luego le tira una rayita de esta esquina a la otra esquina y viene a tener 3 piedras angulares más. Y 5 y 3 son 8. Ahí tienen los mensajeros de la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver una cosa aquí. ¿Cómo dibujó la estrella que representa cada ángel mensajero? Nuestro hermano Brano la dibujó de 5 puntas, pues. La aparece así en el libro de las edades. Así que vean ustedes cómo en estas 2 estrellas tenemos los apóstoles y los 12 patriarcas, y en esta estrella de 5 puntas tenemos los ángeles mensajeros de la iglesia del Señor Jesucristo, desde la primera edad de la iglesia gentil hasta la edad de la piedra angular. Y vean cómo ahí está contenido también la iglesia del Señor Jesucristo de entre los gentiles en esa estrella de 5 puntas. Porque en cada mensajero está representado el grupo de su edad, de su tiempo. Ahora podemos ver cómo funciona todo esto en el programa divino y podemos ver cómo Dios se refleja su programa en cosas tan sencillas. Mire, reflejó la segunda venida de Cristo en un animal, en el león, porque el león es el rey de los animales. Reflejó también su venida en el sol. Y sin embargo, hay soles más grandes que nuestro sol en el universo, pero lo reflejó en nuestro sol porque es para nosotros su segunda venida. Bueno, también la reflejó en la estrella resplandeciente de la mañana, y ese es un planeta también. ¿Ese es cuál? Venus. Miren, en el planeta Venus reflejó su segunda venida en la madrugada, en la mañana o madrugada de un nuevo día dispensacional. Bueno, hemos visto cómo Dios refleja las cosas que Él ha de hacer, y hemos visto la simplicidad, la sencillez en que Dios hace las cosas. Si buscamos en el templo o tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, hemos de encontrar que ahí reflejó todo el programa que él llevaría a cabo con su iglesia gentil. Y ahí aparecen hasta los hebreos en el atrio que es la dispensación de la ley, y todas las demás dispensaciones anteriores también están ahí reflejadas. Ahora podemos ver cómo cuando Dios hace o manda hacer algo, eso tiene un significado. Miren, vamos a ver qué hora tenemos, Miguel, por ahí, que tenemos compromiso en la... Miren, en esta nube, aquí, usted le inclina hacia la derecha y tiene el rostro del Señor. Tiene la barba formada por los ángeles mensajeros de las 7 edades, y luego tiene el cabello blanco formado por el ángel que era diferente a los otros ángeles. Miren,
Con la manifestación de estos 7 ángeles mensajeros aquí en la tierra, cada uno de su edad, se formó la barba del Señor. Pero sin la manifestación del ángel, que era diferente a los demás, sin esa manifestación de ese ángel aquí en la tierra en carne humana, no se puede formar el cabello blanco del Señor, por lo tanto no se puede formar el rostro del Señor. O sea que aquí Él mostró su programa, con sus 7 edades y con la edad de la piedra angular. Miren, como quiera, queda arriba. Miren, si lo coloca así, ¿quién queda arriba? El ángel, que era diferente a los demás. Lo coloca así, mírenlo aquí también, porque es nuestra edad la que tendrá el ministerio de ese ángel en carne humana, tendrá el ministerio de ese ángel en carne humana en la persona del ángel del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué más podemos decir? Bueno, ¿saben ustedes que nuestro hermano Branham usaba una peluca? Y cuando no lo usaba se resfriaba, se le afectaba la garganta, se ponía ronco y todo. Saben ustedes que sin esa peluca pues tenía problemas. Y ahora, miren, hasta en esa cosa tan sencilla, miren, se está reflejando algo de parte de Dios. Así como sin el ministerio de este ángel en carne humana, ¿qué pasaría? Cristo no tendría cabello en su cabeza. Todo eso se reflejó en nuestro hermano Branham. Así es que podemos ver cómo se reflejó también en la enfermedad del estómago que tenía. Se reflejaron las 7 edades de la iglesia gentil. Algunas personas miran los problemas de nuestro hermano Branham, de este profeta tan poderoso, y ven las cosas como un problema y no ven las cosas como un reflejo del programa de Dios. Así es que esto de lo que nuestro hermano Branham usaba para que no le diera resfriado, algo pequeño ahí, hoy es que está saliendo, porque esto pues en estos días fue que lo estuve apuntando para darlo, para que podamos ver que las cosas no ocurren por mera casualidad. En forma y en cosas tan sencillas se reflejan cosas grandes del programa de Dios. Ahora, consciente de que estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos y de que Dios está con nosotros y que nos está dando su revelación en este día postrero, sirvamos a Jesucristo, trabajemos en su obra con toda nuestra alma y luchemos en favor de su pueblo, de su iglesia, pues Él ha colocado en nuestras manos su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, para que nosotros les demos el alimento espiritual a tiempo. No tienen necesidad de irse a comprar o a buscar en otros lugares, sino dadle vosotros de comer. Cristo ha multiplicado el alimento espiritual. Si ustedes buscan en la edad, en cada una de las edades pasadas, ustedes encontrarán que ese alimento se lo comieron en el tiempo en que vivieron, en la forma en que ellos lo recibieron. Pero miren, en la actualidad tenemos tanto y tanto que lo que necesitamos es repartirlo, porque nunca se va a acabar. Ese es el alimento espiritual para el reino milenial, para el 7º milenio, y ese alimento espiritual lo tendremos para siempre. Porque en el mensaje de nuestra edad, como en el mar llegan todos los ríos y vierten su agua allí,
Y también como en un lago el agua le llega de muchos ríos, así el mensaje del Evangelio del Reino es como un inmenso mar que recibe los ríos de la revelación divina desde el Génesis. De ahí hacia acá recibe toda esta revelación divina y convergen todos esos ríos y todos esos mensajes de las diferentes edades y dispensaciones convergen en el mensaje del Evangelio del Reino. Ahí usted encontrará toda la revelación divina que hubo en edades y dispensaciones pasadas. Ahora podemos ver la bendición tan grande que Dios nos ha dado en este día postrero. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y adelante trabajando en la obra del Señor con amor divino. La bendición y privilegio que nos ha tocado es el más grande de todos los tiempos. Y también la responsabilidad más grande la tenemos nosotros. Bueno, ya estoy terminando, por aquí estoy buscando el estuche de la Biblia. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín. Vamos, gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la Escritura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén. Amén y amén. Esto, Miguel. La 1:17. Sí, recuerda que nuestro hermano Branham dice en el mensaje de las edades que los jueces ingleses se ponían una peluca. Sí. O sea, no se ponían una barba, ¿verdad? No, Era una peluca. Sí. Y Ponían una peluca blanca. el hermano Branham dice que cuando él entendió eso, entonces fue que entendió Apocalipsis capítulo 1, donde aparece con su cabello blanco, y en donde más, en capítulo 10 y el capítulo 19 de Apocalipsis también aparece ahí, y también en San Mateo, capítulo 17, el monte de la transfiguración también aparece igual. Su cabello pues se hizo blanco, o se hizo resplandeciente como la luz. Ahora, bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y muchas gracias, Miguel, por la oportunidad de estar con ustedes aquí. Gracias. Vamos para